Dando continuidad a la unidad número 5 del programa, vamos a trabajar hoy sobre impuestos generales al consumo. Esto lo van a encontrar en la bibliografía básica en el capítulo 7 del libro Finanzas Públicas, temas de cátedra. Para ubicarnos con respecto a este tipo de impuestos, vamos a hacer un repaso general con respecto a los recursos públicos y vamos a tratar de ubicar este tipo de impuestos y que no se confundan con los impuestos que ya vimos en unidades anteriores, también al consumo, pero que se trataba de bienes, perdón, de impuestos al consumo, pero de bienes específicos. Como decíamos entonces, dentro de los recursos públicos tenemos los recursos originarios, como son la venta de tierras fiscales, las privatizaciones de empresa. Algunos autores, ya lo veremos más adelante, incorporarían aquí también las regalías. Es discutible, en realidad las presentaciones de los presupuestos no están incluidas ahí, sino como recursos no tributarios. Y bueno, y luego tenemos los que son derivados, es decir, del poder de imperio del Estado y que provienen del sector, eh, del sector privado. Esta detracción de recursos del sector privado pueden ser tributarios y dentro de los tributarios ya habíamos visto que teníamos impuestos, tasas y contribuciones o no tributarios como es el caso de las multas o el uso del crédito público. Dentro de los impuestos, o sea, dentro de la especie de tributo que es el impuesto, habíamos visto en la parte general que podía gravarse a la propiedad, a la renta y también se podía gravar al consumo. Bueno, dentro de los impuestos al consumo vamos a tener dos grandes especies. Los que son específicos, que ya los trabajamos en unidades anteriores, tanto para bienes y servicios comercializados en el mercado interno sin comercio exterior y aquellos que se comercializan en el mercado interno con comercio exterior. Y luego tenemos lo que trataremos en este espacio, los generales al consumo. Dentro de estos impuestos generales al consumo, vamos a tener a su vez una clasificación entre aquellos que son monofásicos y aquellos que son multifásicos. Los impuestos generales al consumo monofásicos son aquellos que graban solo una etapa de la cadena de valor, mientras los que son multifásicos van a grabar todas las etapas de la cadena de valor. Como dijimos, los impuestos generales al consumo va a tener estructuras alternativas. Dijimos que podían ser monofásicos o multifásicos. Estos impuestos monofásicos que graban solo una etapa de la cadena de valor son aquellos que solamente grabarán a nivel minorista o solo a nivel mayorista o solo a nivel de la manufacturación de bienes y servicios. Mientras que los que son multifásicos van a grabar todas esas etapas. Algunos van a ser acumulativos, es decir, que van a grabar en cada etapa el total del impuesto, tanto sobre los insumos como sobre el valor agregado, o aquellos que son no acumulativos, es decir, solo se va a grabar en cada una de las etapas de la cadena de valor el valor agregado en dicha etapa. Y para ello va a haber diferentes sistemas para poder realizar el cálculo del impuesto a depositar cuando solamente se va a grabar el valor agregado. Para realizar, a modo de ejemplo,
bastante rápido y ver cómo son las diferencias y cómo impacta diferente cada uno de estos impuestos, vamos a ver qué sucede cuando se aplican impuestos generales al consumo, es decir, se le aplica a todos los bienes, y a ver cómo impacta, y sobre todo lo que vamos a estudiar es qué sucede con uno de los principios que debe tener los impuestos, que es el de neutralidad. Recuerden que el principio de neutralidad lo que nos decía es que la aplicación de algún tipo de impuesto no debe cambiar los hábitos del consumidor. Por lo tanto, en este caso, si estamos hablando de un impuesto general al consumo y por lo tanto está aplicado a todos los bienes, hay que ver si este principio de neutralidad, es decir, no se distorsionan los precios relativos, se mantiene. Como ustedes ven aquí, acá tendríamos dos bienes con sus diferentes etapas, donde es una simplificación, ¿no? Cada una de las etapas vas a proveer a la etapa siguiente toda su producción, por lo tanto el valor agregado en una etapa van a formar parte de los insumos de la siguiente, luego esos insumos y valor agregado en la siguiente formarán parte de los insumos de la subsiguiente y así sucesivamente. Nosotros acá vemos dos bienes cuyo valor agregado total es de 100 pesos, pero con diferentes estructuras internas para llegar a ese valor agregado. Vemos en el primer caso donde tenemos un agregado de valor en la primera y la segunda etapa de 30 pesos, mientras que en la última etapa se agregan 40 pesos para completar los 100, es decir, la etapa que más agrega valor es la etapa minorista o tercera etapa, mientras que en el bien B, la que más agrega valor es la etapa mayorista, que agrega, la etapa manufacturera, que es la primera etapa, que agrega 50 pesos, mientras las otras dos etapas agregan 25, completando los 100. Es decir, el valor de este bien al consumidor sin la aplicación de ningún impuesto sería de 100 pesos, tanto del bien A como del bien B. Ahora veamos qué sucede cuando aplicamos diferentes tipos de impuestos generales al consumo. En primer lugar, vamos a trabajar con un impuesto general al consumo multifásico, no acumulativo, como es el caso del impuesto al valor agregado. Es decir, solo se va a gravar las diferentes etapas, pero se va a grabar todas las etapas, pero solamente el valor agregado en cada una de ellas. En este caso del ejemplo, estamos trabajando con un sistema en el cual los impuestos aplicados en una etapa anterior van a formar parte del crédito fiscal, dado que se van a trasladar esos impuestos a la etapa siguiente, pero esta la tomará como crédito fiscal y por lo tanto lo que depositará al fisco es la diferencia entre el impuesto que se le cobra a su valor agregado en la etapa, menos lo que ha tomado de crédito fiscal por el traslado de ese impuesto en la etapa anterior. Cuando nosotros vemos cómo sucede esto, vamos viendo que en esta compensación de débitos y créditos, al final del proceso o de la cadena de valor, el total del impuesto a depositar va a ser de 20 pesos.
6 en la primera etapa, 6 en la segunda, producto de los 12 de su débito fiscal menos los 6 de crédito fiscal, y 8 en la tercera etapa, producto de los 20 de débito fiscal y los 12 de crédito fiscal. En total son 20 pesos. Por lo tanto, el precio de venta del bien, una vez que se aplicó el impuesto, va a ser de 120 pesos, ya que se trasladará al consumidor final todos los impuestos que se acumularon. Y vemos que en el caso B, este impuesto, dado que tiene una cadena de valor que tiene mayor concentración en la primera etapa que en las subsiguientes, va a tener un mayor impacto al principio que en las otras etapas. Sin embargo, al finalizar, también vamos a tener en total un impuesto de 20 pesos, 10 de la primera etapa, 5 en la segunda etapa, producto de los 15 de débito fiscal y los 10 del crédito del anterior, y 5 en la última etapa, producto de los 20 de débito fiscal y 15 de crédito fiscal del anterior. En total, 20 pesos de impuestos sumado a los 100 del valor agregado, precio final 120 pesos. Como vemos, ambos aumentaron en 20 pesos, que es el pago del impuesto de este 20% de la tasa del valor agregado en este ejemplo que estamos trabajando. Dado que la relación de los precios de A y B en relación a los valores agregados relativos también entre A y B se mantienen iguales, digamos el valor agregado eran 100 en ambos y ahora es 120 en ambos, esta relación de precios relativos va a ser igual a 1 y cuando es igual a 1 significa que no hubo distorsión en los precios relativos. Por lo tanto, mantiene el principio de neutralidad. Veamos qué sucede en el caso en el cual aplicamos un impuesto solo a la etapa minorista, es decir, la última etapa. En este caso, se va a aplicar este impuesto en la última etapa, que es la sumatoria de todos los valores agregados, y a ese importe final de todos los valores agregados se le va a aplicar el impuesto, o mejor dicho, a los valores agregados de las diferentes etapas que van a formar los insumos para la última etapa, y esta sumada a su valor agregado va a ser una base imponible de 100, por lo tanto, con impuesto del 20% se va a transformar en un precio de venta de 120 pesos y vemos que lo mismo sucede para el bien B. Es decir, que si nosotros aplicamos un impuesto monofásico en la última etapa, y es importante que se aclare, solo en la última etapa, vamos a tener el mismo efecto que un impuesto multifásico no acumulativo como el IVA. Y vemos que se mantiene el principio de neutralidad, ya que la relación entre los precios relativos cuando estamos hablando de ventas minoristas va a ser también igual a 1. Esta situación no se va a mantener si el impuesto es monofásico, pero no en la última etapa, sino en alguna anterior. Acá en el ejemplo nosotros estamos mostrando que para los mismos bienes estamos aplicando un impuesto solamente en la segunda etapa. Dado que lo tomamos ese impuesto solamente en la segunda etapa, y como tienen estructuras de cadena de valor diferentes, van a tener bases imponibles diferentes. Es decir, en el caso de el bien A, su base imponible va a ser de 30 de insumos de la primera etapa más 30 de su valor agregado, por lo tanto 60, y sobre esos 60 pesos se aplicará el impuesto, que en este caso es de 18 pesos. Luego,
En el bien B vemos que la base imponible va a ser los insumos y el valor agregado en la etapa 2, es decir, 75 pesos, y sobre esos 75 pesos se aplicará el impuesto, que para este caso es 22. Como vemos, en este caso, al final, el precio de venta del bien A va a ser 100 de los valores agregados más 18 de impuestos, es decir, 118 pesos. Mientras que para el caso del bien B va a ser de 100 más 22 pesos de impuestos, es decir, 122 pesos. Es decir, que en este caso se han distorsionado los precios relativos. Tienen iguales valores agregados, pero con una estructura diferente, y al aplicar justamente un impuesto en una etapa intermedia, vamos a hacer que se viole el principio de neutralidad. Como vemos acá, ya los precios relativos son de 118 y 122, y esto en relación a los valores agregados relativos de 100 y 100 hace que haya un resultado de esta relación de precios relativos diferente a 1. Y si es diferente a 1, entonces se viola el principio de neutralidad. Si nosotros aplicamos un impuesto sobre los ingresos brutos, es decir, un impuesto multifásico acumulativo, vamos a ver que nos va a suceder también una distorsión en los precios relativos. ¿Y por qué? Porque ya no estamos grabando solo el valor agregado, sino que estamos grabando sobre el precio total, incluidos los insumos. Como los insumos no vamos a poder tomar créditos fiscales, como el caso del IVA, el impuesto va a ser trasladado como costo a la etapa siguiente. Por lo tanto, estos insumos van a ser ya no de solo el valor agregado de la etapa anterior, sino del valor agregado más el impuesto. Lo vemos en el bien A, donde en la etapa 1 los 40 pesos más la aplicación del impuesto de 3 pesos con 96 hace que ahora el insumo para la etapa 2 sea de 43,96. Y lo podemos ver si seguimos la tabla en lo que sucede también para la etapa 3, y también lo podemos ver en el caso del bien B. Al finalizar, dado que como las etapas, si bien el bien agregado es 100 en ambos casos, pero las etapas o la cadena de valor tiene diferentes concentraciones entre el bien A y el bien B, y vemos que el mayor agregado de valor del bien A está en las primeras etapas, y por lo tanto va a haber un gravamen más temprano del impuesto y por lo tanto un traslado más temprano a las siguientes etapas, vemos que el impuesto total que va a pagar el bien A es de 22,30, mientras que del bien B es de 18,33. Esta situación de los impuestos multifásicos acumulativos va a hacer que también se viole el principio de neutralidad. Y vemos que cuando calculamos este ratio entre la relación de los precios relativos en relación a la relación de valores agregados relativos, nos va a dar un valor distinto de 1, por lo tanto se viola el principio de neutralidad. Entonces, en resumen, los impuestos generales al consumo pueden ser monofásicos o multifásicos, y a su vez los multifásicos pueden ser acumulativos o no acumulativos. Los impuestos monofásicos en la última etapa van a mantener el principio de neutralidad, mientras que un impuesto monofásico en una etapa anterior va a violar
el principio de neutralidad y va a distorsionar los precios relativos. Cuando hablamos entonces de multifásicos, los multifásicos acumulativos, como el caso de los ingresos brutos, va a violar el principio de neutralidad, mientras que el multifásico no acumulativo, como es el caso del IVA, va a mantener la relación de los precios relativos y por lo tanto no va a violar el principio de neutralidad. Hay que hacer una salvedad en este último caso. Hay veces que se otorgan exenciones a alguna etapa de la cadena de valor de algún tipo de bien. Cuando hay algún tipo de exención a una etapa en un impuesto como el IVA, es decir, multifásico no acumulativo, al existir esta exención en una etapa, va a hacer que no se puedan, o sea, que no se calcule el impuesto, por lo tanto no va a haber débito fiscal, pero a su vez, al estar exento, la etapa siguiente no va a poder tomar crédito fiscal, dado que no se va a trasladar el impuesto. Por lo tanto, no va a haber esta compensación entre débitos y créditos. Esta situación de la exención en una etapa va a hacer de que al no mantenerse el gravamen a todos los valores agregados, sin excepción, va a depender cuál es el valor agregado de la etapa que se exime, y esto va a hacer de que se viole el principio de neutralidad, dado que esta exención va a hacer que al final de la cadena de valor se distorsionen los precios relativos. Estos impuestos generales al consumo van a tener diferentes efectos. Efectos sobre la integración vertical, efectos sobre la inversión, efectos sobre el comercio exterior y efecto piramidación, y también podemos agregar acá el efecto cascada, que lo vamos a ver a continuación. Dado que el impuesto multifásico acumulativo, como es el caso de los ingresos brutos, va a ir trasladando impuestos, y esto forma parte de los costos de insumos en la etapa siguiente, va a hacer que para que se abaraten estos costos haya una propensión de los empresarios a eliminar etapas. ¿Y cómo se pueden eliminar etapas? Y integrándose verticalmente. Es decir, si yo soy un empresario minorista, voy a integrarme o compraré la etapa mayorista y por lo tanto directamente voy a tener mi provisión de bienes de la etapa manufacturera. Entonces esas manufacturas directamente voy a vender por mayor y por menor. Entonces me convierto en minorista salvando una etapa, y por lo tanto esta integración vertical me hace ahorrarme parte de los costos de los insumos. Y puedo ir más allá. Si yo directamente me integro también a nivel manufacturero, voy a eliminar todas las etapas y por lo tanto voy a ahorrar de alguna manera parte de los insumos. Es decir, que este tipo de impuesto multifásico acumulativo lo que puede hacer es inducir en forma artificial que se adopten modos organizacionales de empresas que busquen economizar impuestos, en este caso reduciendo etapas en los procesos productivos.
Otro de los efectos que dijimos que puede tener este tipo de impuestos generales a los consumos es sobre la inversión. Y tiene que ver cómo se lo trate a estos, dependerá cómo se trate estos impuestos, que puede afectar o no la inversión. Digamos, las empresas consumen bienes de capital. Estos bienes de capital que consumen las empresas va a depender qué tratamiento se le da al impuesto, si se lo toma como consumidor final o no, si se lo toma como parte del proceso productivo o no, se lo toma como parte del ingreso o no, y bueno, de esta manera se favorecerá o se generará inconvenientes para que haya inversiones. Este tratamiento de cómo se trate justamente la adquisición de bienes de capital, como dijimos, fomentará o desalentará la inversión. Una de las maneras de tratarlo es el IVA en forma consumo. Es decir, se toma el crédito fiscal en su totalidad del impuesto que está pagado por la adquisición del bien de capital, y esta forma, por lo tanto, va a hacer que eso que se pagó de impuesto se tome como crédito totalmente, y si bien no vamos a vender ese bien, porque ese bien es un bien de capital, al tomarlo totalmente, el 100% como crédito, va a ser favorable a la inversión. De alguna manera es como si se tomara el valor neto de adquisición del bien. En el otro extremo es tomar el IVA en forma de producto, es decir, no se puede deducir el gravamen pagado por el proveedor, dado que la realidad es que no va a estar destinado a la venta, y como no va a estar destinado a la venta no constituye crédito fiscal, y por lo tanto va a tener que tomar como costo de la adquisición del producto el total como si fuera un consumidor final. Y hay una etapa, hay una forma intermedia que es tomar el IVA como forma de ingreso, que va a poder, en este caso, deducir el gravamen, pero de manera diferida y con algún sistema de cuotas. Por ejemplo, a través de las amortizaciones. De alguna manera lo que busca esta forma de tomar el IVA es ajustarse un poco más a la realidad económica. Es decir, el bien, al ser un bien de capital, en realidad uno debería tomar el costo del bien en la medida que genera ingresos. Es decir, si va generando ingresos, entonces en la medida que por esos ingresos que me genera el bien estoy pagando un impuesto y por lo tanto tengo débito fiscal, puedo tomarme en la misma medida el crédito fiscal, porque el que me está generando los ingresos es ese bien. De alguna manera es ayornar este impuesto a generar los consumos a un proceso productivo. Dijimos que otro de los efectos que tienen estos impuestos es a los generar los consumos es, por ejemplo, sobre el comercio exterior. Dado que un impuesto multifásico no acumulativo y un impuesto monofásico de la última etapa, la etapa minorista, no va a distorsionar los precios relativos, y a su vez no va a ir trasladando toda la estructura de los impuestos de las etapas anteriores al precio final, sino solamente de sus valores agregados, lo que hace es que primero se da esta neutralidad, y segundo, hace que estos bienes de producción nacional sean competitivos con los bienes importados. Es decir, tanto los bienes que se importan como los bienes locales van a tener el impuesto por
solo el valor agregado o bien por el valor de venta en la etapa minorista en ambos casos. Y lo mismo sucede cuando yo quiero exportar el bien, dado que en el momento de la exportación también no voy a tener acumulado impuestos de las anteriores etapas productivas. Es decir, que tanto los impuestos monofásicos de última etapa como el multifásico no acumulativo no van a tener un sesgo antiexportador o proimportador. Mientras que los impuestos monofásicos de diferentes etapas y los multifásicos acumulativos sí van a tener un sesgo antiexportador y proimportador. A su vez, en los impuestos monofásicos de última etapa y los multifásicos no acumulativos se pueden tener algunas medidas tributarias, como puede ser devolver los montos del impuesto si se exporta el bien, y de esa manera también va a tener algún tipo de efecto pro exportador de los bienes nacionales. Otro de los efectos que hablábamos era el efecto piramidación, y relacionado de alguna manera con el efecto piramidación tenemos el efecto cascada. Es importante aclarar algunas cosas. Para que se dé el efecto piramidación se tienen que dar tres elementos. El primer elemento es que los empresarios, para fijar los precios, sea vía el markup, es decir, a partir de los costos que tiene, sin importar estos costos que es lo que contienen, se determina cuánto va a ser el beneficio, cuál es el porcentaje de beneficio que van a tener, y por lo tanto aplican de esa manera el precio de venta, sin tener en cuenta ningún elemento más. Digamos que para poder desarrollar una base teórica con respecto a este efecto, uno debería entender que siempre se aplican el markup para determinar el precio de venta. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que un impuesto sobre una de las fases de la cadena productiva anterior a la minorista, o un impuesto multifásico acumulativo, es decir, para que exista efecto piramidación, el impuesto no debe ser a la última etapa, y a su vez, o en realidad, si es un impuesto multifásico, tiene que ser del tipo acumulativo. Y, por último, aceptar como condición de estos tipos de impuestos es que los empresarios siempre trasladan el impuesto a la siguiente fase del proceso productivo. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que está estableciendo este efecto piramidación? El efecto piramidación lo que plantea es que al aplicar alguno de estos impuestos, los monofásicos en etapas anteriores o los multifásicos acumulativos, estos impuestos van a formar parte de la base o de los costos, mejor dicho, de las etapas siguientes, y por lo tanto la aplicación de este impuesto va a hacer que los precios finales aumenten más
que el valor de los impuestos que se cobren. Es decir, el impuesto que se va a cobrar o que va a recaudar el fisco va a ser de alguna magnitud, pero sin embargo, al haber aplicado un markup, los empresarios, y estar cobrando no solamente por el valor de los insumos, sino también por el valor de los impuestos que le han trasladado, hacen que el valor del bien crezca más que los impuestos que se van a depositar en el fisco. Por eso es criticado este tipo de impuestos, porque en realidad es un impuesto que va a generar que la aplicación del mismo no sea eficiente para generar ingresos al fisco, y a su vez haga que los empresarios tengan beneficios adicionales a partir de la aplicación de este markup, dado que tomarán como parte de los costos de los insumos los impuestos que le traslada la etapa anterior. Simultáneamente a esto tenemos lo que se conoce como impuesto cascada. El impuesto cascada, de alguna manera, lo que plantea es que se estaría cobrando impuestos sobre impuestos. Esto se va a dar cuando tenemos un impuesto multifásico acumulativo. Dado que se toma como base imponible el costo de los insumos más el valor agregado de la etapa, y estos insumos van a ser tomados con el costo de los insumos en sí más los impuestos que pagaron la etapa anterior, ya que son trasladados, entonces esa base imponible ya va a tener incorporado impuestos de la etapa anterior, y por lo tanto se cobrará impuestos sobre los impuestos, y de eso se trataría el efecto cascada, obviamente como efecto no deseado.